Aquí en 1 Corintios, capítulo 15, nosotros vemos y estamos estudiando controversias que destruye la iglesia, porque estamos viendo en esta iglesia tiempos bien difíciles. Me encanta el libro de 1 Corintios porque en todo que ello está hablando hay muchos temas que nosotros estamos pasando. Hay muchos temas que nosotros podemos ver y entender que son cosas que estamos pasando hoy en día. Quizás hay algunas cosas que nosotros no estamos batallando, pero son cosas que quizás otras iglesias que conocemos están pasando por estos tiempos difíciles. Pero es importante que nosotros entendemos el corazón de Pablo en cuanto a esta iglesia, esta carta, por el amor que él tiene para ellos, escribiéndole para que ellos reconozcan el pecado, para que ellos regresen otra vez las manos del Señor. Y Pablo todavía está probando de esta resurrección, diciendo que es una verdad. Hermanos, ¿por qué Pablo tenía que escribir un capítulo 15, 58 versículos y pasar tanto tiempo en este tema de la resurrección? Yo creo que obviamente es algo importante. Algo que nosotros tenemos que conocer. Y hermanos, para nosotros en este momento tenemos que preguntar, yo conozco que hay una resurrección de mi cuerpo en el tiempo que el Señor venga otra vez. Yo estoy preparado. Mi cuerpo va a ser resucitado en ese tiempo. Los que conocen a Cristo como su único Salvador, su cuerpo va a ser resucitado cuando Jesús venga otra vez. Y eso es algo que la iglesia no entendía. Y por eso Pablo tenía que escribir esta carta. Hermanos, yo creo que es un tema difícil para nosotros, o no difícil, porque nosotros quizás entendemos estas verdades. O es posible que esta mañana a una persona que quizás no está claro o no entiende qué significa la resurrección de nuestro cuerpo. Por eso pasan tiempo hablando sobre esto. Es más importante nosotros examinar y ver el resultado y ver que todos van a ser resucitados, algunos para vida y algunos para condenación. Los que no conocen a Cristo también va a ser resucitado, pero para ellos va a ser de condenación, separado del Señor para siempre. Pero si nosotros preparamos nuestro corazón, aunque es quizás un tema que nosotros no batallamos, yo creo que en una manera Dios te va a enseñar algo en este capítulo 15, en este estudio, en este tema de la resurrección. Sabemos que capítulo 15 está hablando de dos resurrecciones, la resurrección de Jesús y la resurrección de los hijos de Dios. Es algo personal para nosotros. Es algo que Dios ha preparado para nosotros que aman a Él. Vimos la última vez, la semana pasada, estábamos en capítulo 15, versículo 20 a versículo 28, y hablamos sobre la resurrección de Jesús, que fue la primicia de nuestra resurrección. Obviamente sabemos que Jesús resucitó primero, y por esa resurrección nosotros tenemos esa esperanza que nosotros vamos a ser resucitados también. Recuerda que estamos hablando de si una persona fallece, antes su espíritu va al cielo, pero cuando venga el rapto, Dios, Jesús, va a resucitar nuestro cuerpo para ser transformado, tener un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, y eso va a los que están en el cielo, van a combinar con su espíritu,
Y con ese cuerpo va a vivir para siempre con el Señor. Y ese cuerpo nunca va a morir otra vez. Nosotros estamos tocando algunos de esos detalles domingo por la noche, estudiando el Nuevo Jerusalén. Y yo creo que estas dos predicaciones de 1 Corintios y Apocalipsis capítulo 21, 22 van juntos y yo creo que vamos a aprender mucho del Señor en cuanto a esto. Recuerda, la semana pasada hablamos sobre la muerte que vino por Adán, el pecado, y por vida vino Jesús. Había un orden. Jesús muere primero, es resucitado, después nosotros en su venida. Nos dio a nosotros exactamente cuando nuestro cuerpo va a resucitar. Después hablamos sobre la resurrección de Jesús que lleva a resolución de todas las cosas que nosotros vemos. Jesús en el fin entrega el reino a Dios, pero primero de eso Él tiene que cesar todo dominio, toda autoridad, toda potencia, puesto todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo es la muerte. Y sabemos que Jesús está sujeto a Dios. Eso fue lo que nosotros hablamos la semana pasada. Vamos a entrar ahora el pasaje de hoy. Y queremos ver dos cosas en estos versículos, del versículo 29 al versículo 34. Número uno, tengo los versículos allá arriba en esta mañana para que puedan ver estos detalles. Si tiene palabras en roja, solamente son palabras importantes en estos versículos y son palabras que yo voy a tratar de explicar para que nosotros entendamos lo que Pablo está diciendo. Lo que vamos a ver esta mañana, número uno, son más razones para creer en el principio o en este principio de la resurrección. Y vemos esto del versículo 29 al versículo 32. Nosotros llegamos a este versículo 29. Hermanos, es un versículo y quiero que estén pendientes a este versículo 29. Ningún pastor quiere predicar este versículo. Muchos tienen miedo de este versículo porque no saben lo que significa. Yo nunca he visto un versículo donde se predica este versículo solo, porque yo creo que ninguna persona realmente conoce qué significa o qué Pablo está hablando en versículo 29. Pero como nosotros predicamos versículo por versículo, los versículos difíciles nos toca a nosotros, aunque tengamos miedo de predicarla y enseñarla. Vamos a leer el versículo y después vamos a tocar algunos detalles para que tú y yo podamos entender lo que Pablo está diciendo. Quiero que noten primeramente que la Biblia no habla sobre todo que está pasando en esta iglesia. Nos da muchos detalles. Pero sin nosotros estar ahí, hay muchas cosas que Pablo nos dice y que encontramos aquí que quizás no entendemos porque no estamos ahí, no vemos toda la audiencia que Pablo está hablando y se hace difícil. ¿Por qué Pablo dice esto? Mira lo que dice. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí tenemos en este versículo dos preguntas. El contexto, lo que Pablo quiere decir y quiere que ellos entiendan es sobre la resurrección. Pero para ellos entenderla, quizás Pablo está dando un ejemplo que ellos pueden entender. Es como si yo voy a explicar algo, yo voy a dar un ejemplo que nosotros en nuestra iglesia puede entender para traer el mensaje y para explicarlo mejor. Quizás yo voy a dar algo de Puerto Rico o algo que pertenece a nosotros en nuestra iglesia.
Aquí Pablo está explicando algo que pertenece a la iglesia. Algo que ellos estaban haciendo que nosotros no entendemos, pero sí ellos entendían. Y esto fue un ejemplo que él usó. Quiero hablar sobre qué significa bautizan por los muertos. Algunos en la iglesia quizás practicaba esto. Y porque Pablo vio en la iglesia que algunos practicaban de bautizar por los muertos, él usó, aunque no es bíblico, a veces tenemos que usar cosas que las personas entienden. Bautizar de los muertos no es algo bíblico. No es algo que Pablo practicaba ni la iglesia, pero es algo que la iglesia entendía los que estaban presentes. El punto que Pablo está diciendo que si no hay resurrección, ¿por qué están haciendo esto? Ahora, entre los comentarios y las personas, y escuché algunas predicaciones para asegurarme a ver si yo puedo entender más, nadie está de acuerdo con este versículo. ¿Por qué? Porque nadie estaba en la iglesia con Pablo y nadie entendía qué significa bautizan por los muertos. Ahora, en el contexto de toda la Biblia, nunca encontramos otra vez esta frase, bautizan por los muertos. Si era algo que Dios quería para la iglesia, para tú y yo practicar en nuestra iglesia, yo creo que Dios sería claro en no solamente explicar el proceso, pero también darnos un mandato. Si no encontramos bautizan por los muertos, ¿por qué Pablo tiene que decirlo? Otra vez, ellos entendían lo que significa, aunque nosotros no lo entendemos. ¿Cuál es el punto? Si no hay vida después de la muerte. Te voy a decir el pensamiento mío y lo que yo pienso sobre este versículo, bautizan por los muertos. Hay una religión hoy en día que sacan este versículo, solamente el versículo 29, y ellos predican y practican y defienden lo que ellos están haciendo solamente por este versículo 29. Quiero que vean que Pablo no está diciendo que la iglesia practicaba esto, porque dice así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Ve? Son palabras clave. ¿Qué harán ellos? Él no está diciendo qué haremos nosotros. No está diciendo que es algo que ellos están practicando. Él está reconociendo que hay un grupo de personas que están practicando este bautismo de muertos. Y él está diciendo para que ellos entiendan que sí hay una resurrección. Está diciendo, ¿qué harán esas personas? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Esta religión, los mormones, son los únicos que practican hoy en día este bautismo. Lo que hacen es esto. Ellos creen, esta religión y quizás otras, pero mayormente son la práctica de los mormones. Ellos creen que tú no puedes entrar en los cielos sin ser bautizado. Hay casos donde hay personas que mueren y no son bautizados. También hay personas que mueren y no fueron bautizados correctamente. Ellos piensan que tú tienes que ser bautizado por ellos mismos, esa religión. Y los que están muertos, ellos tienen una oportunidad a llegar al cielo, pero por el bautismo. Y tú dices, pues si están muertos, ¿cómo ellos se pueden bautizar? La práctica de ellos es esto. En mi familia, si una persona muere en mi familia y murieron sin ser bautizado, ellos creen no van para el cielo. Ahora, yo me puedo bautizar en su
hacer un substitute, ¿verdad? En su lugar. Para que ellos puedan ir al cielo, yo me bautizo en el nombre de mi familia. Y esas personas, si ellos, las que están en esta religión, se bautizan muchas veces para bautizar a estos muertos que murieron sin ser bautizados. Yo me bauticé para yo mismo. Ahora, yo encontré que se murieron algunas personas en mi familia sin bautizarse. Yo quiero que ellos vayan al cielo. Yo ahora me voy a bautizar. Y quizás hay otros que en mi familia no se bautizaron. Lo que yo voy a hacer, yo voy a entrar en las aguas, me voy a bautizar. Mientras que yo estoy bautizándome, la persona que es el líder va a leer los nombres de mi familia que no son bautizados. Mientras que ellos están leyendo esos nombres y yo me estoy bautizando, yo ahora le estoy dando a ellos la oportunidad para ir al cielo. ¿Entiende? Y por eso, bautizando por los muertos, eso que significa esa palabra. Ahora, es posible que en su iglesia, las personas que ellos conocían, ellos practicaban esto. Bautizan por los muertos. Ese es el único ejemplo que yo te puedo dar, algo que hoy en día se está practicando, que quizás Pablo está mencionando, pero quiero que nosotros estemos claros que Pablo no está de acuerdo, no está dándonos una doctrina nueva. Él solamente está reconociendo que en la iglesia donde está hablando hay personas que bautizan por los muertos. Ojalá que entienda esta parte. Si leemos otra vez, dice Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán ellos que practican estas enseñanzas o este método de ellos? Obviamente, hermanos, quiero estar claro que esa forma de bautizar no es bíblico, no es correcto. Para llegar al cielo no necesita ser bautizado. La única entrada al cielo es por la sangre de Jesucristo, es por el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Y una vez que una persona muere sin Cristo, no hay nada que nosotros podemos hacer para que ellos lleguen al cielo. Si mueren sin Cristo, se quedan muertos, su destino es el infierno. ¿Por qué? Porque nunca cuando estaban en la tierra hicieron una decisión para Cristo y ahora su castigo es separación del Señor para siempre. Y como esta iglesia, y quizás hay otra religión también que también utiliza para que los miembros de su iglesia hagan una oración o algo para que los muertos lleguen al cielo. Este texto, este versículo no está enseñando una doctrina nueva para nosotros. No podemos sacarlo. Sabemos porque no hay otro lugar en la Biblia que menciona o enseña bautizan por los muertos. Si entendemos el contexto, Pablo solamente está mencionando para que ellos conozcan que dice, si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿verdad? Si ellos no creen en esto, porque había personas que no creían en que su cuerpo va a resucitar. Y Pablo dice, pues si tú no crees en eso, ¿por qué estás bautizando los muertos? Si no hay vida después de la muerte. Por eso dice en la última parte, ¿por qué pues se bautizan los muertos? Es un punto, hermanos, que Pablo está haciendo para cubrir el contexto en cuanto hay una resurrección de cuerpos. Los hermanos que no la entienden, pues, ¿por qué están practicando algo como vemos aquí en este versículo? Ojalá que pudiera explicar eso un poquito para que lo entienda. Vamos al versículo 30. Pablo sigue tratando de enseñar a la iglesia
esto sobre la resurrección. Y ahora Pablo dice otra pregunta. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Otra vez, una pregunta para que ellos estén conscientes que deben de creer en la resurrección. ¿Y por qué nosotros? Ahí nosotros está hablando, obviamente Pablo está hablando más a los apóstoles. ¿Por qué nosotros, yo Pablo y los otros apóstoles, peligramos? En otras palabras, están en peligro por la causa de Cristo. Pablo está diciendo, ¿por qué nosotros como los apóstoles nos ponemos en una situación donde hay peligro si no hay resurrección de los muertos o si no hay resurrección de nosotros? Está dando otro ejemplo. Dice, a toda hora. Pablo y los otros profetas siempre estaban en peligro. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 1. Vamos ya un momento. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿por qué Pablo, si él no creía en que su cuerpo iba a ser resucitado, por qué Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué el morir es ganancia? Porque Pablo creía en la resurrección. Y él sabía que cuando él moría o se muere, él va a pasar a la eternidad en el cielo para siempre, y él, conociendo eso, no le preocupaba. Por eso él dice en versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? A toda hora significa constantemente. ¿Por qué nosotros seguimos poniéndonos en situaciones donde hay peligro que quizás hasta matarnos? Y sabemos que Pablo, obviamente, estando en la cárcel, apedreándolo y muchas otras cosas que le hicieron a Pablo. Por eso entendemos este versículo que Pablo está diciendo. Pablo siempre estaba preparado para morir, porque él sabía que había una resurrección. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para morir? ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo de morir? Si tú crees en la resurrección, si tú conoces que cuando Jesús venga, nuestro cuerpo va a ser resucitado, si tú conoces que cuando yo muera, yo voy para el cielo, nosotros no vamos a tener miedo de la muerte. Pablo dice que es ganancia. Igual a nosotros, cuando yo muera, va a ser ganancia para mí. ¿Por qué? Porque yo voy a un lugar mejor que esta tierra. Yo voy a vivir en el cielo donde no hay dolor, no hay llanto, no hay peligro, no hay nada de eso que estoy sufriendo aquí en la tierra. Para mí es ganancia. Señor, venga ahora para que yo pueda estar en este lugar contigo para siempre. Y Pablo se pone en situaciones donde hay peligro y pasó por tiempos difíciles porque él entendía que había una resurrección. Por eso dice en versículo 30, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora, constantemente? Esto no solamente aplica a los apóstoles, aplica a esas personas, ¿verdad? A nosotros que nos ponemos en situaciones, en persecución, sin miedo que algo va a pasar a mí en toda hora, dice Pablo. Hermanos, la mayoría de nosotros estamos tan preocupados por vivir vidas cómodas en esta tierra que nuestra vida no da evidencia de la resurrección.
Escuche bien, la mayoría de nosotros estamos tan preocupados por la vida que vivimos en este momento, en esta tierra, y no hay evidencia que hay una resurrección. Estamos tan enfocados en las cosas de esta tierra. Estamos enfocados solamente en esta tierra que ni pensamos sobre el futuro. Y no hay evidencia en nuestra vida de una resurrección porque nosotros estamos tan enfocados en ahora, en esta vida. Pablo vivió una vida cristiana tan comprometida que la persona que estaba alrededor de él podía verlo y decir: no hay forma que él podía vivir así a menos que hubiera una recompensa esperándole en el cielo. Quizás personas pensaron: mira, Pablo está loco. ¿Cómo Pablo se puede poner en esta situación sabiendo que le va a poner en la cárcel, sabiendo que le van a tirar piedras, sabiendo que le van a dar o golpearle a él? ¿Por qué Pablo es tan loco? Lo estaba haciendo por la causa de Cristo, también lo estaba haciendo porque creía y entendía en la resurrección. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos? ¿Tú estás viviendo su vida sabiendo que hay una resurrección? ¿Tú estás viviendo una vida sabiendo que nosotros solamente estamos pasando en esta tierra, que la vida es como un vapor que se va a terminar? Nuestro hogar realmente está en los cielos. Y podemos vivir en esta vida sin preocupación, sabiendo que, mira, cuando yo muera, yo sé y estoy seguro que yo voy a estar viviendo con el Señor para siempre. Y por eso nada en esta tierra me va a dar preocupación. No estoy diciendo que debemos de vivir sin sabiduría y tirarnos de techo sabiendo que nada va a pasar o quitar nuestra vida o lo que sea. Pero en nuestra mente tenemos que saber y entender que hay una resurrección. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicarnos. Mira versículo 31. Pablo dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo está diciendo a la iglesia que cada día muero. Pablo estaba siempre en peligro y cada día querían matarlo. Por eso dice: cada día muero. Vamos a Hechos capítulo 23, versículo 12 y versículo 13. Hechos capítulo 23, versículo 12, versículo 13, para enseñarle lo que las personas querían hacer a Pablo. Dice en versículo 12: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Dice en versículo 13: harán más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Viste, había personas que querían hacerle daño a Pablo. Hasta hicieron este pacto: mira, yo no voy a comer ni beber hasta que nosotros matamos a Pablo. Imagínate si nos estaba buscando a nosotros en esa manera. Significa que están buscándole para hacerle daño a él. Por eso ahora entendemos estas palabras que él dice que peligramos todos los días, siempre estamos en peligro, y por eso él dice que cada día muero.
Hermanos, este versículo no significa que tiene que morir en la carne. No es algo espiritual. Sabemos los versículos que dicen que nosotros debemos de morir para el Señor espiritualmente, pero en el contexto Pablo está hablando de morir cada día físicamente. Y él dice que cada día muero, está preparado cada día para entregar su cuerpo, que vienen a buscarle para matarle, y cada día está en una posición para morirse. Mira lo que dice en versículo 32. Recuerda que estamos en el contexto de probar la resurrección. Él quiere que los que están en la iglesia entiendan que hay una resurrección para nosotros. Pablo dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras o fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Es interesante aquí, Pablo en versículo 32 dice, si como hombre batallé en Efeso contra estos animales. Cuando dice como hombre, porque ellos en ese tiempo, se recuerdan en los tiempos pasados, era más loco que ahora. Ahora no veo muchas personas que se atreven a entrar en una arena, ¿verdad? A pelear con animales. No sé quién se atreve a entrar en un edificio. Si abrimos el edificio aquí, Palacio, y ponemos a William Feliciano en el centro y sacamos un león. William, pelea con el león. ¿Qué va a ser lo primero que William va a hacer? Correr. Pero personas valientes como Evelio se entra ahí en el medio y le agarra el pelo del león y le tira en el piso y le corta la cabeza. En ese tiempo así lo hacían. Pero no hay prueba que Pablo se tiró en esta manera en un lugar para pelear, aunque dice, si como hombre, ¿verdad? Como hombre, para aplauso, para dinero, batallé en Efeso contra, esa palabra, animales fuertes, feos, algo grande, ¿verdad? Un animal que tú lo veas y lo primero que tú haces es correr. Había un video esta semana que salió de unas mujeres, damas que estaban en los montes en Montana, yo creo que fue, y estaban viendo los osos y salió un oso y ellas estaban ahí y vino este oso sobre ellos y lo que tiene que hacer es quedarte derecho, no moverse. Pues el oso vino sobre ellos y empezó a oler, ¿verdad? A ver lo que era esto, y él se quedó así, ¿verdad? Con mucho miedo. No sé cuántos tienen el poder para quedarse quietos ahí, viendo un oso grande venir ahí sobre ellos. Pero el momento que esa persona se mueve, el oso se la come ahí. La única manera es quedarte. Ella se quedó ahí. Aún eso, ella sacó su celular y imprimó, le dio botón para video, para coger un video mientras que el oso estaba ahí. Atrás de ellos tú puedes escuchar la voz de su papá, una persona que dice, quédate quieto, no te muevas. Pero el oso, con la curiosidad, le tocó a ella la pierna. Y ella, pues, en la reacción, movió su pierna y el oso, se mueve esto. Le dio otra vez y se quedó ahí y el oso obviamente siguió para allá y cuando siguió un poquito ella corrió hacia atrás, pero quizás nosotros no somos tan valientes y si viene algo así pues corrimos. Otra manera para entender esta parte
¿Qué significa Pablo cuando está diciendo si como hombre batallé en Efeso contra animales? Quizás no es algo físicamente que él hizo con un animal. Es posible, ¿verdad? La Biblia no cubre todo. Es posible que él en Efeso entró en un lugar y batallaba con animales, no sé, pero quizás él está hablando de estas personas que querían matarle o querían hacerle daño a él. Y dice, y como hombre batallé en Efeso con estas personas que eran como animales fuertes y eran como, le querían matar a él como animal a nosotros. Y quizás está hablando así sobre eso. Ahora dice, ¿qué me aprovechará? ¿O qué me aprovecha para yo meterme ahí con animal si no había resurrección? Dice, si los muertos no resucitan. Otro ejemplo que da ahí, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Yo quería aplicar este versículo en mi vida y cuando leí el versículo quería aplicarlo. Yo fui a la tienda y compré como 20 botellones de Pepsi y compré comida porque, hey, dice comamos y bebamos porque mañana morimos. No lo hice así. Está haciendo el punto que si no hay resurrección, pues mira, vamos a beber. Aquí la bebida es más el vino porque era algo que no debía hacer. Dice, mira, si no hay resurrección, si no hay nada después de esta vida, nosotros vamos a morir y ahí lo quedamos. Y no hay resurrección de nosotros. Pues mira, vamos a comer, vamos a beber vino, cerveza, porque mañana morimos y no hay nada después de eso. Ese punto que él quiere hacer a la iglesia. Esa parte que nosotros vemos de beber y comer, sale de Isaías capítulo 22, versículo 13. Y puede buscar este versículo otro tiempo. No lo va a leer por tiempo, pero Isaías capítulo 22, versículo 13 también habla sobre ese mismo sentido de como profeta, hablando a la nación de Israel, estaba dándole este ejemplo. Mira versículo 33, aquí llegamos al punto número 2. Y aquí desde versículo 33 y versículo 34, número 2, conocer la verdad acerca de nuestra resurrección debería afectar la forma que vivimos. Escuche otra vez, conocer la verdad acerca de nuestra resurrección. Que yo voy a resucitar, mi cuerpo va a resucitar cuando venga el rapto, debería afectar la forma que nosotros vivimos. Mira lo que dice el versículo 33. Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Recuerda, está hablando a la iglesia que no entendía esta enseñanza de que nuestro cuerpo va a ser resucitado. ¿Por qué? Él estaba reconociendo que había personas que le estaban hablando, los falsos profetas, quizás amigos que no entendían también esta enseñanza y le estaba llevando a ellos más lejos del Señor. Por eso Pablo dice, mira, no erréis, o en otras palabras, no se engañe. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí conversaciones habla sobre la enseñanza de la resurrección de nosotros. Esas malas conversaciones de las personas que le decían a ellos que no existía o no iba a venir una resurrección para nosotros. Y Pablo dice, cuidado, no se engañe de esas malas conversaciones o malas enseñanzas que otros están tratando de enseñarte. En Hechos capítulo 17,
versículo 32, quiero leer ese versículo. Hechos capítulo 17, versículo 32 dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ve, este versículo nos dice que ellos escucharon Pablo predicar sobre los muertos y unos se burlaban. Por eso hablamos sobre estas malas conversaciones. Muchos de los problemas en la iglesia, no solamente en la iglesia de ellos, pero en la iglesia de nosotros, otras iglesias, muchos de los problemas en la iglesia son por malas conversaciones. Una persona diciendo algo que realmente no es real. Y eso, cuando nosotros empezamos a escuchar estas malas conversaciones o malas enseñanzas, ¿qué hace? Corrompen las buenas costumbres, corrompe las enseñanzas verdaderas que Pablo está enseñando. Hermanos, sabemos que si nosotros estamos con estas personas, van a corromper las creencias que nosotros tenemos sobre las resurrecciones. Tenemos que cuidarnos sobre estas personas. Hermanos, en nuestras familias, personas que conocemos, hay personas que no creen la verdad. No creen con lo que nosotros creemos. Ellos vienen con otras doctrinas, otras enseñanzas. Y Pablo está diciendo algo que nosotros debemos practicar. Cuidado, no se engañe de estas personas en su familia, sus vecinos, sus amigos que están hablando de cosas que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque corrompen las buenas costumbres que nosotros aprendemos que es la verdad en la palabra de Dios. Y si no estamos cuidados y no conocemos la Biblia, vamos a creer algo erróneo. Igual lo que ellos estaban creyendo, algo que no era verdad. Y Pablo dice: cuidado. Terminamos aquí en versículo 34 esta mañana. Y mira lo que Pablo dice en versículo 34. Le dice: velar debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Le está diciendo no solamente como versículo 33, no erréis. Ahora le dice velar. En otra palabra, despiértate. Debidamente, o como es debido, o correctamente, o justamente, o exactamente, significa esa palabra aquí en el texto. Velar a esas personas que están enseñándonos algo que no es correcto, y no pequéis. Los que no creían en la resurrección estaban en pecado. Y dice ahí: y no pequéis, significaba que estaban haciéndolo. Y cuando vemos el contexto de esta iglesia, sabemos que había mucho pecado en esta iglesia. Y Pablo dice: no pequéis. ¿Por qué? No crean lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios. Esas mismas personas que dicen que no hay una resurrección, ellos mismos no conocen a Dios. Por eso dice: no erréis, velar a esas personas. No crean lo que ellos están diciendo, porque ellos no conocen a Dios. Y dice: para vergüenza vuestra lo digo. Vergüenza porque tenían amigos que rechazaban la resurrección, que no conocían a Dios, y ellos creían a estas personas. Para ellos fue vergüenza porque estaban creyendo en algo falso que no existía.
Hermanos, ya nosotros aquí en este pasaje vimos que Pablo otra vez está tratando de convencer y tratando de enseñar a esta iglesia que sí hay una resurrección. Y ellos que no creían en la resurrección, le dio estos ejemplos y dice, mira, si no hay una resurrección, ¿por qué ustedes siguen practicando estas cosas? Para que ellos puedan entender, para que nosotros podamos entender, que cuando Jesús venga otra vez en el rapto, los muertos resucitará primero. Los cuerpos de las personas que están en la tierra, su cuerpo va a resucitar primero, va a combinarse con el espíritu que ya estaba en el cielo. Nosotros que vivimos, si estamos vivos en el tiempo que Jesús viene otra vez, nosotros en ese momento vamos a resucitar, y el momento que llegamos a las nubes ya vamos a tener un cuerpo glorificado, algo perfecto. Nuestro cuerpo va a resucitar. Esa es la enseñanza que Pablo está diciendo. Si Cristo resucitó, significa que nosotros también vamos a resucitar. Y es importante que nosotros entendemos esa enseñanza. Una aplicación sobre este pasaje para nosotros esta mañana. Y quiero que pienses sobre esta pregunta. ¿Qué es la prueba en su vida que tú crees en la resurrección? Cuando tú examinas su vida, ¿qué es prueba en tu vida que tú crees en la resurrección? ¿Qué otros pueden decir de ti, de tu vida, que dicen, wow, esa persona cree en la resurrección? Esa persona cree que después de esta vida hay otra vida para siempre con el Señor. La manera que nosotros vivimos demuestra a otros que hay vida después de esta tierra. Nosotros vivimos en esa manera que nuestros vecinos y otros familiares conocen que nosotros estamos aquí en esta tierra solamente para un poco tiempo, que nuestro hogar no es aquí en esta tierra, que yo no debo vivir para las cosas de esta tierra, que yo estoy viviendo para algo más, para mi hogar allá en los cielos, y debe demostrar en la manera que yo vivo. Para Pablo fue que él no tenía miedo de morir, y se ponían en situaciones que le hacían daño a él, y a él no le importaba, era ganancia para él. Nosotros tenemos miedo de morir. Esta mañana tú tienes miedo de morir. ¿Están preocupados? Los que tienen miedo de morir son las personas que no están seguros qué va a pasar en la eternidad. No están seguros que tienen a Cristo en su vida. No están seguros qué va a pasar cuando yo muera. Y esas personas van a tener miedo de la muerte porque no están seguros qué va a pasar después que yo muera. Pero nosotros, hermanos, nosotros que somos cristianos, que creemos en la resurrección, que creemos en la Biblia, y estamos 100% seguros que cuando Dios venga otra vez, yo voy a estar con Él para siempre. Creemos en la resurrección. Es ganancia para nosotros. Otros ven en su familia que tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa por la causa de Cristo. Estamos cada día preparados para morir, como dice Pablo. Está preparado a confrontar persecución sabiendo las consecuencias. Me recuerdo de esas personas me recuerdo en Colorado había muchos años,
20 años atrás, yo estaba viviendo en Colorado cuando pasó esta persona que entró en la escuela y mató a esas personas y el hombre vio a esta niña y le preguntó a ella si ella creía en Cristo. Hicieron una película sobre ella. Y ella dijo que sí. ¿Por qué dijo que sí? Porque ella entendía que había una resurrección, que ella iba a ir al cielo cuando ella muera. Y ella estaba segura de eso. Y por eso ella puede decir, sí, yo creo en Cristo, y si tú me matas a mí en este momento, no te preocupes porque yo voy a un lugar mejor que esta tierra. Tenemos que cuidarnos a ver si nosotros estamos enfocados más en las cosas de esta tierra y no en las cosas del Señor. Hay evidencia, hermanos, en su vida que tú crees en una resurrección. Y quiero que cada persona piense sobre eso. Hay evidencia en mi vida que yo creo en una resurrección. Yo estoy viviendo en una manera sin miedo de morir, porque yo sé, yo estoy seguro que yo voy a estar en los cielos con el Señor para siempre. Señor, gracias por estos momentos, estos versículos. Señor, sabemos que Pablo está hablándonos sobre este tema de la resurrección. Y Pablo a la iglesia le está tirando muchos ejemplos, diferentes situaciones para que ellos vean que hay una resurrección. Algunos que practicaban cosas que demostraba que no había una resurrección. Y Pablo decía, ¿por qué tú haces eso si no creen en la resurrección? Señor, es una doctrina, una enseñanza que nosotros tenemos que estar firmes. Tú has resucitado, significa que nosotros también, nuestro cuerpo va a resucitar también. Va a ser cambiado de un cuerpo pecaminoso a un cuerpo transformado, glorificado, perfecto, para vivir para siempre en la eternidad con el Señor en el nuevo Jerusalén. Este cuerpo que va a ser resucitado nunca va a morir otra vez. Este cuerpo que va a ser resucitado nunca va a tener dolor. Este cuerpo que va a ser resucitado nunca va a tener lágrimas. Este cuerpo que va a ser resucitado nunca va a tener llanto, tribulaciones, tiempos difíciles, dolor, enfermedad. Va a ser un cuerpo perfecto. Y te doy gracias, Señor, porque nosotros tenemos esa esperanza. Porque no solamente en capítulo 15, pero en otros libros de la Biblia tú mencionas sobre esta resurrección. Pedro dice que es una promesa que tú nos das a nosotros. Oh Señor, sabemos que allá en la iglesia no creían en la resurrección del cuerpo, pero que nosotros podemos entender esta enseñanza y nosotros creer. No tener miedo de la muerte, porque sabemos que después de el tiempo que estamos aquí en la tierra con este cuerpo pecaminoso, vamos a resucitar y estar contigo para siempre. Quizás a una persona esta mañana que no entiende o no está seguro de la resurrección, no está seguro de la resurrección de su cuerpo. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga otra vez? ¿Qué va a pasar si yo muero esta semana?
Sabemos que la Escritura nos enseña que todos, aún no cristianos, van a resucitar, algunos para vida, algunos para condenación. Señor, que todos en esta mañana estemos seguros que nosotros vamos a resucitar a vida, vida eterna. Señor, gracias por esta enseñanza. Señor, que nosotros podemos vivir una manera que enseña y demuestra a otros que yo creo en una resurrección, que hay vida después de aquí en la tierra, que hay vida eterna, que podemos compartir el Evangelio con esas personas que no creen. Señor, que podemos seguir en esta enseñanza en capítulo 15 y entender más. Y tú nos vas a enseñar más detalles sobre esta resurrección en las próximas semanas. Que podemos disfrutar juntos, estudiando tu palabra. Y estar seguro de lo que nosotros creemos. Gracias, Señor, por los hermanos que llegaron esta mañana a tu casa. Llévanos bien a nuestro hogar. Danos protección a nosotros en las calles. Podemos regresar otra vez el miércoles para estudiar más tu palabra y orar por esos en nuestra iglesia, nuestra familia que necesitan oración. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.